A ver, voy a culminar este ejercicio que quedó propuesto de razones de cambio, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver razones de cambio, optimización, y luego empezamos con las integrales, ¿sí? Habíamos planteado una relación entre el radio y la altura, ¿sí? Lo que nos pedía este ejercicio era cómo cambia la altura respecto al tiempo. Y establecimos una primera relación entre el radio y la altura. R es igual a 2/15 de h más 2. Pero el dato que a mí me dan es del volumen. Entonces tengo que ver cómo relaciona el volumen o bien con la altura o bien con el radio. Y encuentro el volumen de un cono truncado, que es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer es vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Sí? Y luego procederíamos a encontrar la derivada. Ahí estamos. Derivada respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Voy a ponerle aquí sustituyendo en la anterior R igual 2/15 de h más 2. Tenemos, ¿sí? Acuérdate que en el cono truncado tengo los dos radios, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo al cono truncado, no al volumen del vaso, ¿sí? Porque el volumen del vaso no cambia, es constante. Nos referimos, ojo, al volumen del agua. El agua, al estar contenido en un recipiente con la forma de un cono truncado, los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Entonces, ojo, yo me estoy refiriendo al cono truncado que se forma por el agua, ¿ya? No el vaso, ¿sí? Entonces yo tendría que esto es R y esto de aquí es 2, ¿sí? Así se formaría, ¿no? No sé si... Y esto es H. Si instantáneamente quitáramos el vaso, ¿sí? Por milésimas de segundo quedaría el agüita suspendida, ¿no? Formando un cono truncado, ¿sí? Si nos pudiésemos imaginar. Pero eh, sabemos que los líquidos newtonianos toman la forma de los recipientes que los contienen. Ahora, sustituyendo, pues, ¿qué me va a quedar? Me quedaría que B es igual a pi por h sobre 3 por 2/15 de h más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 2/15 de h más 2. ¿Sí? Entonces luego me quedaría pi por h al cubo, binomio al cuadrado, 15 al cuadrado es 225, si no estoy mal. Ajá. H al cuadrado más el doble producto, 2 por 2, 4, por 2, 8, 15 de h más 4, más 4, más 4, 15 de h, más 4. ¿Sí? Entonces me quedaría pi por h sobre 3, 4h al cuadrado, 225, nada más 8 quinceavos más 4 quinceavos sería 12 quinceavos, y 12 quinceavos es 4 quintos. 4 quintos de h, más 4 más 4 más 4, que es 12. ¿Sí? Multiplicamos y pues nos va a quedar 4pi h cubo y 3 por 225, aquí les tengo el dato, 675 más 4pi por h al cuadrado sobre 15 más, se simplifica, me quedaría 4pi h. ¿Sí? Ahí tendríamos. Esta expresión es la que nos va a ayudar a resolver todo. ¿Por qué? Porque ahí estoy ya relacionando el volumen con la altura.
Y si yo encuentro la derivada de esta expresión respecto al tiempo, pues ya estoy hecho. ¿Sí? Espérame un ratito. El, el chatarrero le ha subido unos 10 puntos más al volumen de su amplificador. A ver, entonces, pero esto es el volumen del agua, ¿no? Vamos a poner aquí volumen del agua. ¿Sí? No del vaso, verán, porque el volumen del vaso es constante, eso no va a cambiar. Es volumen del agua. ¿Sí? Ahora, derivando. Derivando respecto al tiempo. Nos va a quedar dV a dt. ¿Sí? Y derivamos esto, ¿no? Nos quedaría 4 por 3, 12 pi por h al cuadrado sobre 675 dH a dt más 8 pi sobre 15 h dH a dt más 4 pi dH a dt. ¿Sí? Y despejo dH a dt, porque esa es la pregunta. dH a dt sería dV a dt sobre 675, 12, 18. Puedo sacar la tercera 4, tercera 2, 5. Entonces me quedaría 4 pi por h al cuadrado sobre 225 más 8 pi por h sobre 15 más 4 pi. Saqué factor común y despejé, ¿no? Eso es lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, ahora, esta expresión de aquí es la que nos va a ayudar a encontrar cómo cambia la altura respecto al tiempo. Nota que dV a dt es dato. ¿Sí? dV a dt era 100 centímetros cúbicos por hora, negativo porque estaba saliendo el agua, ¿no? Entonces vamos a sustituir. Pongámosle aquí entonces. Si h es igual a, déjenme ver, nos pedía, cuando h era 10 centímetros, justo en ese momento, cuando h es 10 centímetros. Si h es 10 centímetros, tenemos que dH a dt, cuando h es 10 centímetros, sería la variación del volumen respecto al tiempo, pues no cambia. Menos 100 centímetros cúbicos por hora. 4 pi por 10 al cuadrado sobre 225 más 8 pi por 10 sobre 15 más 4 pi. ¿Sí? Y las unidades del denominador deberían ser centímetros cuadrados. ¿Sí? Que al simplificarse me debería quedar centímetros por hora. Entonces el dato lo tengo por aquí. Menos 2,86 centímetros por hora. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la altura del agua disminuye a razón de menos 2,86 centímetros por hora. Y cuadra, ¿no? O sea, como está disminuyendo, debería ser pues negativo. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí?
Eso es, muchachos. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, a ver. Ahora vamos haciendo algunos ejercicios de optimización, ¿sí? En los ejercicios de razones de cambio, lo importante es establecer una ecuación en donde tú relaciones la variable la cual va a cambiar respecto a otra y los datos que tienes, ¿sí? O sea, eso es lo que tienes que ver. Y ahí involucrará mucho tu conocimiento previo, o sea, de geometría, eh, etcétera, de física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me pedía cómo la altura cambia respecto al tiempo. Entonces, el dato que tengo es el volumen. Entonces, ¿cómo relaciona el volumen con la altura? ¿Sí? ¿Cómo la altura relaciona con el radio para relacionar con el volumen? Acá, ¿sí? Me pedía cómo z cambia respecto al tiempo. Ah, bueno, entonces tengo que relacionar, ¿no? Los datos que yo tengo, que serían w y x, con z. Misma cosa acá. Tengo yo lo de la cuerda, ¿no? Lo que se va enrollando la cuerda. Entonces lo que varía es x. Entonces, ¿cómo relaciono este x con la cuerda? Pitágoras. Y así con todos, ¿no? Igual acá. Semejanza de triángulos. ¿Estamos? En los de optimización, de igual manera, debes relacionar eh, tus, tus dimensiones o tus datos, lo que te estén dando, pero de tal manera de que encuentres o bien un máximo o bien un mínimo. ¿Sí? Ahora, si nos acordamos de los criterios de máximos y mínimos, si yo tengo un extremo, ¿sí? Entonces en ese extremo tendré un punto crítico, ¿sí? Y lo que habría es indagar si es que ese punto crítico eh, extremo corresponde con un máximo o un mínimo, y eso lo podemos hacer con el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces tu función es convexa, por lo tanto tienes un mínimo. Si tu segunda derivada es negativa, entonces tu función es cóncava, por lo tanto tendrías un máximo, ¿sí? Pero ¿en dónde tendrías máximo y mínimo? En el punto crítico. Entonces lo que tenemos que hacer es relacionar las, em, las dimensiones o los datos que a ti te den, de tal manera de que planteemos una ecuación que al derivarla nos permita encontrar los máximos y los mínimos. ¿Sí? Entonces miren cómo vamos a hacer. Igual que los anteriores, una lectura comprensiva del ejercicio es ya el 70% está hecho, ¿sí? Si lo interpretas mal, entonces se te va a complicar. El reglamento del correo exige que la suma de las longitudes, largo y ancho y altura de un paquete no debe exceder los 120 centímetros. Entonces, un paquete de correo. Aquí les he puesto algunos ejemplos, ¿no? Sí, vamos a ponerle. Sale más o menos por ahí el paquetito. ¿Ya? Y le va a hacer las líneas entrecortadas para notar que es una figura tridimensional. ¿Sí? Entonces podemos llamarle a este, podríamos llamarle X. ¿Sí? El ancho, el largo, llamémosle y la altura, podemos llamarle Z. ¿Sí? Entonces lo que nos dice aquí es que la suma de estas tres longitudes, X más Y más Z, no debe exceder los 120 centímetros. O sea, debe ser menor o igual a 120. Y obviamente mayor que 0, ¿no? ¿Sí?
Luego dice, haya las dimensiones de un paquete de base cuadrada que cumpla con las regulaciones del correo, o sea, que su base sea cuadrada y que las regulaciones del correo, de que la suma de las medidas no sea mayor a 120, se cumpla. Y encima más que tenga el máximo volumen, ¿sí? O sea, puede ser una figura, o sea, como las que están aquí, o sea, estos paquetitos rectangulares, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos da. Como dice que la base es cuadrada, x debe ser igual a y, ¿sí? X debería ser igual a y. Y la pregunta, el volumen máximo. ¿Cuándo se da el volumen máximo? En otras palabras, ¿cuánto debería medir x? ¿Cuánto debería medir y? ¿Cuánto debería medir z? Para que esto se dé. Entonces, lo que instintivamente nos sale, ¿no? A ver, si nos dice el volumen, pues el volumen de este objeto, ¿no? Entonces el volumen, ustedes conocen que es x por y por z, pero como x es igual a y, tendría que x cuadrado por z. ¿Sí? ¿Estamos? Además, ¿sí? Yo voy a ir hasta el tope de lo que me dice el correo, ¿ya? O sea, voy a suponer que x más y más z es igual a 120. ¿Sí? O sea que estoy en el tope, lo máximo que podrían medirse 120. ¿Sí? Y de aquí yo podría concluir que 2x más z es igual a 120. Si despejo z, sería 120 menos 2x. ¿Sí? A este le puedo llamar 1 y a este le voy a llamar 2. Y sustituyendo 2 en el número 1, tendríamos que el volumen es x al cuadrado por 120 menos 2x. ¿Sí? Entonces, si somos cuidadosos, he encontrado una expresión que relaciona el volumen con una dimensión, con x. ¿Sí? Ahora, yo puedo ver cómo el volumen cambia respecto a cómo cambia x. ¿Sí? Eso sería el dBA de x. ¿Sí? Y acuérdate que tú quieres el volumen máximo. Entonces, si yo encuentro esta variación del volumen respecto a x, ¿sí? Podría encontrar lo que se me está pidiendo. Entonces, repito, ¿qué es lo importante en los ejercicios de optimización? Relacionar lo que te está preguntando, en este caso el volumen, con una de las dimensiones o de los datos de tu ejercicio. ¿Sí? En este caso he escogido X. ¿Sí? Pudo haber sido cualquiera de las otras dos. Entonces ya tengo que B es igual a X al cuadrado por 120 menos 2X. ¿Sí? Entonces, derivemos. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Ahora, derivemos respecto a X, para ver cómo cambia el volumen respecto a una de sus longitudes en la caja, ¿sí? Una de sus dimensiones. Entonces me quedaría, le voy a llamar B', ¿sí? Podríamos ponerle dBA de X si quieren. Le voy a llamar B'. Usemos esta notación, B' de X. B' de X sería la derivada de esto. Puedo multiplicarle o puedo hacer la derivada de un producto. Hagamos la derivada de un producto. 2x por 120 menos 2x más x al cuadrado por menos 2. ¿Sí? Sería 240x menos 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado. De donde nos daría 240x menos 6x al cuadrado la derivada.
¿Sí? Entonces esta sería la derivada. Encontremos los puntos críticos, ¿sí? Porque si hay un extremo, ¿sí? En ese extremo debería haber un punto crítico. Encontremos los puntos críticos. En este caso, cuando mi derivada es igual a 0. Tendría 240x menos 6x al cuadrado. En los puntos críticos hay que ser cuidadosos porque ahí es donde tú vas a tomar la decisión. ¿Sí? Ahí es donde tomarías tú la decisión. Bien, para resolver esto, lo más simple creo que es sacar factor común 6x. ¿Sí? Entonces, de 240, 6 por 4, 24, ¿no? Entonces tendrías 40 menos x igual a 0. Resolviendo este, teorema A por B igual a 0, x es igual a 0 o x es igual a 40. ¿Sí? Entonces tienes dos puntos críticos. De aquí el que vamos a tomar es x igual a 40. Por eso digo que aquí hay que reflexionar mucho. Porque miren, si x es igual a 0, o sea, no tendrías ninguna caja. ¿Sí o no? Si x es igual a 0, el volumen de tu caja sería 0. ¿Sí? Si no tendrías ninguna caja. Entonces, a pesar de que x igual a 0 es un punto crítico, pero ahí yo no tengo caja, ¿me entienden? El que voy a tomar es x igual a 40. Y voy a ver si es que se puede maximizar o no. O sea, si en 40 tengo un máximo. ¿Ya? ¿Y cómo analizamos esto? La segunda derivada en este punto, ¿sí? Para que sea máximo debería ser negativa. ¿Ya? Les voy a poner aquí una notita. Tenemos un máximo en x sub 0, le voy a llamar. X sub 0 punto crítico. Si la segunda derivada en x sub 0 es negativa. ¿Ya? Mínimo en x sub 0, respectivamente, si la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Entonces nosotros esperaríamos este caso, el primero. Vamos a ver. La segunda derivada es la segunda derivada respecto a x, derivamos la primera, sería 240 menos 12x, ¿no? 240 menos 12x. ¿Sí? Entonces luego, la segunda derivada, evaluada en el punto crítico, que es 40, sería igual a 240 menos 12 por 40, ¿sí? O sea, 240 menos 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, ¿sí? Y esto es negativo, ¿no? Menos 240, ¿sí? Entonces, como la segunda derivada en este punto es negativa, ¿sí? Eso significa que en este punto crítico yo sí puedo maximizar, ¿sí? Entonces, como este numerito es negativo, por lo tanto, en x igual a 40 tenemos un máximo, ¿sí? Hemos encontrado un máximo. Si no me da negativo, la segunda derivada significa que no puedo maximizar. Tal vez lo contrario, podré minimizar, ¿ya? ¿Estamos? Entonces tengo un máximo. Listo el ejercicio. Concluyo. Por lo tanto, x debe ser igual a 40. Como x era igual a y,
Y debe ser igual a 40. Y como la suma de los tres, ancho, largo y altura, debe ser 120, z también debe ser igual a 40. ¿Sí? Entonces con estas dimensiones, o sea, ha sido un cubo, mira. El paquetito ha sido un cubo. Con el cubo garantizamos el volumen máximo para lo que nos pedía la agencia de correos. ¿Sí? Volumen máximo 40 al cubo. Y eran las medidas en centímetros, ¿no? Sí. Centímetros cúbicos. Eso es. Preguntas, muchachos. Pregunten, pregunten. ¿No? Si siguen ahí Y queda todavía. una pregunta. Dime, Eduardo. Cuando nos pidan el volumen o área máxima, a eso tenemos que aplicar máximos y mínimos, ¿verdad? Ajá, exacto. Y entonces, eso es el punto. Sí, sí, justamente aquí nos pedían, mira, las medidas, las dimensiones para que se tenga el máximo volumen. Entonces, máximos o mínimos. Sí. Miren, hagamos otro ejemplo. Dice, encuentra dos números cuya suma sea 10 y cuyo producto sea máximo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, dos números cuya suma sea 10 y producto máximo. A ver, vamos a tomar dos numeritos ya. X, Y. Entonces, X más Y debería ser igual a 10. ¿Sí? Y su producto sea máximo, o sea, X por Y debe ser igual a Z. Pero Z debe ser máximo. Sí, el valor de Z debería ser máximo. Ahora, yo de X más Y igual a 10 puedo decir que Y es 10 menos X. ¿Sí? A este le vamos a llamar 1, a este le llamamos 2. Sustituyendo 1 en 2, tenemos que X por 10 menos X es igual a Z. ¿Sí? Acuérdate que Z es ese número que tú quieres que sea máximo. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, cómo Z cambia respecto al número X, ¿sí? Y pues ver si es máximo o es mínimo. Entonces tengo que derivarlo. Entonces derivando respecto a X. Yo en ejercicio he tomado X como referencia. Pudiste haber despejado Y, despejado X, sustituir acá y ahora derivaría respecto a Y. Pero nota que es lo mismo, ¿no? Entonces derivando respecto a X, tendría que Z' respecto a X es igual a 10 menos X más X por menos 1. O sea, 10 menos 2X. ¿Sí? Tengo mi derivada. Hallemos los puntos críticos. Hallando los puntos críticos, nos queda que la variación de Z respecto a X va a ser igual a 0. Es decir, 10 menos 2X debe ser igual a 0. De donde concluimos que X debe ser igual a 5. ¿Sí? Entonces este es un punto crítico. Ahora, averigüemos, sí, averigüemos
si en x igual a 5 se tiene un máximo. Y eso es con la segunda derivada. La segunda derivada de x. Vamos a ver esto un poquito. La segunda derivada respecto a x sería menos 2. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada respecto a x es siempre negativa. ¿Sí? ¿Cierto? Porque la segunda derivada de z respecto a 5 también sería menos 2. Es una constante negativa. ¿Sí? Entonces, como siempre es negativa, por lo tanto, en x igual a 5, que es un punto crítico, se tiene un máximo. ¿Sí? Luego y, como era 10 menos x, y también debería ser igual a 5. ¿Sí? Vamos a ponerle por lo tanto aquí con otro color. Por lo tanto, los números buscados son 5 y 5. ¿Sí? Su producto es 25. ¿Sí? Esos son los dos números que sumados me dan 10 y su producto es 25. ¿Sí? O sea, esto no vas a hacer al ojo, ¿no? O sea, para eso ya tienes los criterios de la derivada. Entonces no es que vas a tomar, a ver, 7 y el 3, 7 por 3, 21. No, no. 7 por 3, 21, no. 8 por 2, 16, no, tampoco. 6 por 4, 24. 5 por 5, 25. No lo vas a hacer al ojo. Mira, inclusive 5.1 por 4.9 es 24.99. ¿Ya? Pero por eso tenemos todos estos criterios, para encontrar los numeritos. Bien. ¿Alguna preguntita, muchachos? Hagamos otro, mire. Dice, un ranchero tiene 300 metros de malla para cercar dos corrales rectangulares, iguales y contiguos, es decir, que comparten un lado de la cerca. Determinar las dimensiones de los corrales para que el área cercada sea máxima. ¿Ya? Entonces, leámosle bien. Dice, un ranchero tiene 300 metros de malla para cercar dos corrales rectangulares, iguales y contiguos. ¿Ya? O sea, son dos terrenos que están pegados y son ambos rectangulares. Vamos a ponerle ahí. Y dice que son contiguos. Están pegaditos los dos. ¿Ya? Iguales ambos. ¿Sí? Iguales se refería al área, ¿no? O sea, son de igual área el terreno de la izquierda con el de la derecha. Entonces el hombre pues quiere poner una cerca. Quiere cercar todito su terreno. Sus dos terrenos. Para que no entren a robar las vacas ni las gallinas. Ahí está. ¿Sí? Ahora, él lo que tiene es 300 metros de malla. O sea, todo lo naranja sumado debería dar 300. Entonces vamos a empezar en nuestro criterio pues a dar datos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos trabajar este ejercicio? A esta medida la voy a llamar X. ¿Sí? Entonces, como son terrenos iguales y contiguos, esta también sería X.
¿sí? Por lo tanto, los dos de arriba también serían X. Si esta es Y, ¿sí? Entonces estas dos que están aquí también serían Y, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera calcular, antes que calcular, plantear cuál es el perímetro del corral, ¿sí? Porque ese es un dato, 300 metros. El perímetro del corral sería igual a todo lo naranja, ¿no? O sea, sería X más X más X más X, 4X, más Y más Y más Y, 3Y. Esto sería el perímetro del corral. Pero como sabemos que son 300 metros de malla del corral, entonces esto sería 300 es igual a 4X más 3Y. ¿Sí? Primer dato que puedo sacar. ¿Sí? Recordemos otra vez, ¿cuál es la pregunta? Dice, determina las dimensiones de los corrales para que el área cercada sea máxima. ¿Sí? El área cercada debe ser máxima. O sea, esta área que está aquí, sumada a esta área que está acá, debería ser el área máxima. Ahora, yo sí puedo sacar en cuanto al área, ¿no? Área de los corrales. ¿Sí? El área sería ¿qué? Son rectángulos. 2 veces X por Y. ¿Sí? Porque el área de un rectángulo es X por Y. Como son dos rectángulos iguales y contiguos, sería 2X por Y. ¿Sí? Entonces, miren, ya estoy relacionando el área, que es mi objetivo, con las dimensiones. Pero resulta que aquí tengo 300 es igual a 4X más 3Y. Entonces vamos a despejar. ¿Sí? Como 300 es igual a 4X más 3Y, despejemos Y. Y sería 300 menos 4X sobre 3. ¿Sí? Este vamos a llamarle número 2. A este llamémosle número 1. Y ahora, sustituyendo 2 en 1, nos queda que el área, ¿sí?, va a ser igual a 2X por Y. 300 menos 4X sobre 3. ¿Sí? Pero nota que esta área está en función de X. Entonces ya estoy hecho. Porque logré expresar mi área en términos de una de sus dimensiones que va cambiando. Entonces si yo logro verificar cómo cambia el área respecto a X, que sería la derivada, y veo que se puede maximizar, o sea que la segunda derivada es negativa, ya he encontrado la respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a derivar. Derivando a de X tenemos. Entonces derivo respecto a X. ¿Sí? Derivada de un producto igual. Entonces me quedaría 2 por 300 menos 4X sobre 3 más 2X por menos 4 tercios, ¿no? A ver si está bien. Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Nos quedaría 600 para 3, 200 menos 8 tercios X menos 8 tercios X. ¿Sí, no?
8, 2 por 4, 8. Es decir, 200 menos 16 tercios de x. Esa sería la derivada. Si me equivoco, me dice. Luego, los puntos críticos. Igual a 0. 200 menos 16 tercios de x igualado a 0. ¿Qué nos va a quedar? Que x es igual a 600 sobre 16. ¿Sí? Podemos simplificar esto. ¿Cuánto nos quedaría? Déjenme. Según el cálculo, hacerlo más rapidito. 600 entre 16. 75 medios. ¿Sí? Que son 37, eran metros, ¿no? Sí, 37 metros y medio. ¿Sí? 37 metros y medio. Entonces, con 37 metros y medio, veamos si es que se tiene o no se tiene un área máxima. ¿Sí? Voy a ponerle aquí. Averigüemos si en x igual a 75,2 metros se tiene un máximo. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada respecto a x sería menos 16 tercios. ¿Sí, no? Derivando la primera derivada. ¿Sí? Entonces la segunda derivada de 75,2 pues es negativa también. Porque siempre es negativo, siempre será menos 16 tercios, es una constante. Conclusión. Por lo tanto, en x igual 75 medios metros se tiene un máximo. ¿Sí? Luego, si x es 75 medios, y debería ser, ¿dónde está y? 300 menos 4x sobre 3. 300 menos 4x sobre 3. Nos daría 300 menos, si no, 2 por 75, 150 sobre 3. 300 menos 150 son 150 y 150 para 3 son 50. ¿Sí? Por lo tanto, respondemos la pregunta, dimensiones de los corrales. Las dimensiones son x igual a 37.5 metros y y igual a 50 metros. El área que se tiene ahí, que es máxima, sería el producto entre los dos, ¿no? 75 por 25. A ver, ¿cuánto nos da eso? 75 por 25. 1875 metros cuadrados. ¿Sí? Preguntas, chicas, chicos. ¿No?
¿No hay preguntas? Vamos con la que sigue. Dice, una lata de refresco contiene 500 centímetros cúbicos. Aquí falta una S. 500 centímetros cúbicos. Obtenga las dimensiones que minimizarán la cantidad de material utilizado en su construcción, suponiendo que el espesor del material es uniforme. ¿No? Entonces una latita de la bebida que les guste, ¿no? ¿Ya? Entonces, quiero que planteen esto, ¿sí? Intenten plantearlo, o sea, intenten relacionar lo que tienen ahí con lo que les está preguntando. ¿Sí? Mira que tienes un dato, 500 centímetros cúbicos, eso hace referencia al volumen. ¿Ya? Entonces dice, obtenga las dimensiones que minimizarán la cantidad de material. Entonces, ¿cómo puedo minimizar la cantidad de material? Pues calculando el área, ¿no? El área de esa lata. ¿Ya? Entonces quiero que le planteen, o sea, rompámonos la cabecita unos 5 minutos para plantear este ejemplo. Entonces vamos a trabajar. Prendamos las camaritas, por favor, y planteen el ejemplo. Si lo resuelven, pues qué mejor, ¿ya? La respuesta es igual, les he puesto aquí. Pero vamos primero a lo primero, plantearlo y después lo resolvemos. Entonces ya les di la pauta. Relacionen el área, ¿sí? Trabajen con el área. Sería de un cilindro, ¿no? Y volumen conocen ustedes también. A partir de estas dos empiecen a jugar, volumen y área. Les voy a poner esto para que se inspiren ya. Imagínense que es de esto lo que están trabajando. Ya. A ver, para que se inspiren. Si alguna vez van por México, deben probar esa. La negra modelo. ¿Sí? Ahora tienen que pedirla así, ¿no? Por favor, denme una negra modelo. No al revés.
Sí, es una de las cervezas más ricas que he probado. ¿Cómo les fue? ¿Sale o no sale? Tenemos que trabajar con las fórmulas de volumen, ¿no? De un cilindro y el área de un cilindro. Yo les había puesto en el aula virtual. Hay un documento para que lo chequen. No sé si lo vieron. Ahí están las áreas y los volúmenes para que tengan rápido acceso. Miren, eh, voy aquí a hacer un bosquejo.
Y sus dimensiones, basta el radio y la altura, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, obtenga las dimensiones que minimizarán la cantidad. O sea, ¿cuál debería ser la medida de la altura y del radio para ocupar menor material posible? Y ahora, el menor material posible te va a dar el área de la lata, ¿sí? El volumen ya es fijo. O sea, a lo que voy es, no sé si han visto, por ejemplo, em, esta lata de cerveza o la de Coca-Cola o la de Red Bull, ¿sí? Puede ser que las mismas tengan el mismo volumen, ¿ya? Pero pues la lata de cerveza es como más gordita, más achatadita, la de Coca-Cola un poquito más larga, pero la de Red Bull pues es un cilindro largo, ¿no? Sí han visto. Pero todas tienen el mismo volumen. Entonces la cosa es saber pues en cuál de esas latas gasto menos material. Y eso me lo va a dar el área. Ahora, ¿cómo voy a relacionarlos? El volumen ya me lo está diciendo. Son 500 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Pues es fácil, es el área de la base por la altura. El área de la base es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Multiplicado por la altura. Pi por radio al cuadrado por h. Esto deberá ser 500 centímetros. Entonces de aquí ya puedo sacar una primera expresión. Mira. Entonces luego 500 es igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Y de aquí voy a sacar la altura, a despejarla. La altura sería 500 sobre pi por radio al cuadrado. Aquí encontré una primera relación, mira, entre h y r. Ahora, esta no es la que me va a dar la cantidad mínima que debería usar, ¿sí? Porque yo necesito el área, porque con el área pues sabré en mi máquina cuánto ponerle, qué sé yo, una plancha, ¿no? ¿Sí? Cómo la máquina hará los cortes para armar la lata después. Entonces necesito el área. ¿Cómo encuentro el área de un cilindro? Pues sería el área de las bases, que son 2, ¿sí? Por el cilindro, ¿no? Que se lo dobla y se forma el cilindro. Ahora sería el área de las dos tapitas, ¿sí? El área de las dos tapitas pues sería 2 veces pi por radio al cuadrado de las dos bases. Y a esto, sumado por el área de esta que está aquí, ¿no es cierto? Esta área, lo voy a llamar así. Esto, con otro color. ¿Sí? Que lo encontraría multiplicando la altura por el contorno de la circunferencia. Y el contorno de la circunferencia pues está dado por su perímetro, 2 pi por radio. O sea, sería más 2 veces pi por radio por la altura. ¿Sí? Entonces, esta área es la que está en naranja, todo el contorno. Ahora bien, nota que esta área está en función del radio y en función de la altura, pero con la primera expresión yo puedo sustituirla. Y ya tengo todo en función del radio. Entonces, a este le voy a llamar 1, a este le voy a llamar 2. Y voy a decir luego, sustituyendo 1 en 2, nos queda que el área en función del radio, ¿sí? El área en función del radio sería 2 pi por radio al cuadrado más 2 pi por radio por 500 sobre pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo una expresión que la puedo mejorar, ¿no? O sea, vamos a sacar factor común, 2 pi por 2 pi o 2 pi por r, 2 pi mejor. A ver, déjenme ver qué sería más conveniente.
R cuadrado, 2pi por R, ¿qué nos queda? A ver, luego le tengo que derivar, ¿no? Sí, solo 2pi mejor. 2pi R cuadrado más 500. Ah, aquí se va a ir pi, mire. No, mejor la expresión las símbolos. A ver, 2pi R al cuadrado más 2000 sobre R. Sí, ¿no? 1000 sobre R. Eso nos quedaría. Sí, le voy a dejar así y no hacerle nada más porque luego nos toca derivar. Para que la derivada no se ponga tan fea. Esta expresión es la que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque si yo veo cómo cambia el área a razón del radio, entonces yo puedo tomar la decisión de cuánto material voy a usar. ¿Por qué uso el área? Porque me dice que el espesor es uniforme. ¿Sí? Entonces será la lata del mismo espesor. Entonces voy a derivar esta expresión respecto a R. Voy a ponerle aquí. Derivando respecto a R. Tenemos. Entonces A' respecto a R sería 4πr más, aquí sería menos 1000, ¿no es cierto? Esto es R a la menos 1, sería menos 1000 sobre R al cuadrado. ¿Sí? Su derivada. Entonces ya tengo cómo cambia el área respecto al radio. Ahora, hallando los puntos críticos, tenemos esto igual a 0, tendría 4πr menos 1000 sobre R al cuadrado igual a 0. Entonces me quedaría R al cuadrado 4πr al cubo menos 1000. ¿Sí? Noten que tanto el radio como la altura, ¿sí? Tal vez eso aquí olvidé ponerlo acá adelante. ¿Sí? El radio y la altura pues deben ser positivos, ¿no? Mayores a 0. ¿Sí? Porque donde ellos llegaran a ser menores a 0, pues de qué, o 0 inclusive, de qué lata estamos hablando. Entonces para que esto sea 0, el numerador debe ser 0. 4 por pi radio al cubo menos 1000 igual a 0. Despejando te quedaría que r al cubo es 1000 sobre 4pi. R sería igual a la raíz cúbica de cuarta 1, cuarta 250, ¿no? 250 sobre pi. ¿Sí? Entonces es el radio. Y es un punto crítico. Entonces ahora lo que vamos a ver es si aquí, en este valor, se puede minimizar. Es decir, que la segunda derivada sea positiva. Entonces vamos a ponerle. Averigüemos si en R igual raíz cúbica de 250pi se tiene un mínimo. Entonces la segunda derivada respecto al radio sería, ¿dónde estás? Vamos acá. 4pi menos, aquí sería más 1000. Esto sería R a la menos 2, ¿no? O sea, menos 2
R al cubo. ¿Sí? Esta sería la segunda derivada. A ver, entonces, vamos a ponerle aquí. Luego, la segunda derivada respecto a la raíz cúbica de 250 sobre pi. Es 4pi más 2000 sobre la raíz cúbica de 250 sobre pi al cubo. Entonces, ¿qué nos da? 4pi más, esto es chao, ¿no? Y me quedaría pi 2000 sobre 250. Chao, chao. 25 a 1 y 25 a 8, ¿no? Sí, 8 por 5, 40, 8 por 2, 16 y 4, 20. Entonces esto me queda 12 pi, mira. Y obviamente 12 pi es un número positivo. Entonces, por tanto, la segunda derivada en este punto, que es el punto crítico, es positiva. Es decir, en R igual raíz cúbica de 250 sobre pi, se tiene un mínimo. ¿Sí? Y ya estamos. Nos faltaría solo encontrar la altura. Y la altura era 500 sobre pi por r al cuadrado. Sí nos salió. Raíz cúbica de 250 sobre pi. Son centímetros. Aquí me están faltando centímetros. Entonces luego h, sustituyo el radio, ¿no? Me quedaría 500 sobre pi por 250 sobre pi a la 2/3. ¿Sí? Ya lo que nos queda, según lo que nos queda es esto que está aquí. En sus... Cuando les evalúen esto, les pondrán con cifras significativas, ¿no? Creo que trabajan con 2 cifras significativas ustedes. Entonces ahí le meten en la cálculo ese valor. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, ahí hagan alguna señal para ver si siguen ahí todavía. Ya, muy bien. Chévere. Ya por ahí veo los corazones, los likes. Buenísimo. A ver, entonces hasta aquí llegaría la parte de derivadas, ¿ya? Nos toca el último capítulo que son las integrales. Pregunta, ¿hasta qué parte de integrales han visto?
hasta fracciones propias e impropias. Ya, trabajar con las fracciones. O sea, ya vieron el método de sustitución. Sí. Muy bien. ¿Qué les dijo acerca de la tabla de integrales? ¿Va a dejar usar? ¿No les va a dejar usar? O ¿Qué sea, les dijo? en clase para los ejercicios de algunos si utilizamos, no nos he dicho nada. Aparte. Ya. Porque luego toman la decisión y les dicen, no vamos a usar la tabla de integrales, porque ustedes o sea, se meten en el internet y hay inclusive, o sea, yo tengo unos libros. ¿Dónde está? Por ejemplo, este tiene una tabla de integrales que tiene 94 integrales, se imaginan. ¿Ya? Es una tabla, o sea, es todo esto. Y son 94 integrales. Entonces, hay algunas integrales que se las puede usar, o sea, todas se las puede usar, pero en la cátedra se quedó de que hay algunas de que las tienen que deducir ustedes, ¿sí? Y que no se va a aceptar, por ejemplo, en la prueba, de que tú cojas una integral y digas, ah, pues esta ya es la respuesta de una, sino que te toca desarrollarla. Pero bueno, entonces bien que me dicen, ya voy a mencionarles pues cuáles son las que están permitidas usar. Las otras, a pesar de que son ciertas, les bajará su puntaje su profe si las usa, porque según deben saber de dónde viene. Pero bueno, a ver, entonces rápidamente para recordar esto. A ver, ¿qué es una integral? Una integral impropia, ¿cómo puedo entenderla? Ya cuando veamos integral definida, mejora la comprensión de lo que es una integral. Entonces yo primeramente puedo verle como la antiderivada, ¿ya? Como entre comillas una operación opuesta a la derivación. Entonces, mira, por ejemplo, si yo digo que sea f de x una función, ¿sí? Si f' de x, o sea, la derivada, es igual a f de x, ¿sí? Entonces, la antiderivada de f de x es esta f de x. Les voy a poner unos ejemplos, ¿sí? Imagínense esta función. Sea f de x la función x cuadrado más 4 igual a 5, más 5. X cuadrado sobre 4 más 5, perdón. Imagínense en esta función. ¿Ya? Derivemos. Entonces la derivada sería 2x sobre 4, o sea, x medio, ¿cierto? Imagínate ahora esta función, llamémosle g de x. X al cuadrado sobre 4 menos 2. ¿Estás de acuerdo que x cuadrado sobre 4 más 5 y x cuadrado sobre 4 menos 2 son dos funciones diferentes, ¿no? A pesar de que los dominios son los mismos, pero
sus imágenes serán distintas, ¿sí? Entonces voy a derivar G'. Voy a obtener G' de X. Entonces G' de X sería 2X sobre 4. Y este es X sobre 2. ¿Qué está pasando? Que tanto F como G, sus derivadas son las mismas, ¿sí? Sus derivadas son las mismas. Entonces, veamos lo que pusimos acá arriba, ¿no? Sea f de x una función, si f' de x es igual a f de x, entonces la antiderivada de f de x minúscula es f de x mayúscula, ¿sí? O sea, si yo le llamo a x sobre 2 de f de x, tanto f de x mayúscula como g de x son antiderivadas para ella, ¿sí? Las dos son antiderivadas. De aquí que yo puedo concluir que, por lo tanto, f de x será igual a la integral de f de x. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces podríamos decir que, a manera general, esta sería una respuesta particular nada más, pero de manera particular la integral de f de x es esta f de x más una constante c, ¿sí? Porque si yo tomo esta función y la derivo, ¿sí? Lo que obtenemos es esta función que está acá, ¿sí? Ya hay su nombre de antiderivado. Y mira que puedo tomar x cuadrado sobre 4 más 5 y eso me da x sobre 2. X cuadrado sobre 4 menos 2 y eso me da x sobre 2. X cuadrado sobre 4 más 100 y eso te va a dar x sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la idea básica. Sí, esa es la idea básica de nuestras expresiones integrales. Voy a usar la tabla que está la tabla de integrales que está en su clase 19, me parece que es, sí, clase 19, que es la que les van a dejar usar. Voy a pegarla aquí. Y ya le voy a hacer bonito, así como las otras derivadas y de límites que les dicen. Ya le voy a pasar a limpio. Pero por lo pronto pongámosle ahí. ¿Sí? Esta es la tabla de integrales indefinidas directas que pues vamos a usar. ¿Ya? Y aquí pues vamos a ver algunos criterios interesantes que se van a generar. ¿Sí? Entonces ya voy a ir explicando algunas de ellas. Un teorema que es muy importante reconocerlo, que lo han de haber visto en la clase también de CD, es el de la linealidad. ¿Ya? La linealidad de la integral. O sea, si f y g son dos funciones integrales y k es cualquier número real, entonces la integral de una suma es la suma de integrales, extendiéndose a la resta también. Y la integral de una constante real por la función es la constante por la integral de la función. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues empecemos a hacer algunos ejercicios. Miren, por ejemplo, me dice, vámonos acá. Me dicen calcule la integral, la llama I, de x menos 1 al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a desarrollar por la linealidad. Que puedo hacerle de otra forma también, pero quiero que veamos esta idea de la linealidad. Por el teorema de linealidad,
tendríamos que la integral de x menos 1 al cuadrado de x va a ser igual a la integral. Voy a resolver este binomio al cuadrado. X al cuadrado menos 2x más 1 de x. Y como esto es una suma, pues esto lo pueden representar como la integral de x al cuadrado de x más menos 2x de x más la integral de 1 de x. ¿Sí? Y aquí voy a empezar a aplicar ya los primeros teoremas. La integral de x al cuadrado de x. Vámonos acá. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la número 2. Voy a hacer esto un poco más grande. Entonces dice que la integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, con n entero y distinto de menos 1, y generalizado para los racionales, x a la r de x a la r más 1 sobre r más 1, excepto cuando r vale menos 1, o la división por 0, ¿no? ¿Sí? Y claro, tiene mucho sentido, porque miren, si yo derivo esto, obtendré x a la n, y lo podemos mostrar eso aquí, ¿ya? La derivada respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, ¿qué sería? Derivando. Sería 1 sobre n más 1 por la derivada de a de x a la n más 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te va a quedar después? 1 sobre n más 1. La derivada de x a la n más 1 sería n más 1, ¿sí? Por x a la n más 1 menos 1. ¿Sí? N más 1 sobre n más 1, esto es 1, y n más 1 menos 1 es x a la n. Por lo tanto, esto es x a la n. ¿Sí? Que es lo que estoy integrando. ¿Sí? Ojo, todo esto si n es distinto de menos 1, ¿no? Dale. Entonces, por eso es esta integral. O sea, no sé si estuvieron en el CD. Si no lo vieron, pues ya lo saben. Entonces, la integral de x al cuadrado, pues ya no tiene sentido demostrar para todas, ¿no? Y aplico directo. Entonces, esta integral ya la resuelvo. Que sería x al cuadrado de x. Entonces, recuerdo cómo funciona la integral. Sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Entonces, sería x a la 2 más 1. Voy a ser muy explícito porque son los primeros que hacemos. Sobre 2 más 1. Acá aplico la parte 2 del teorema de linealidad. Este menos 2 viene acá. Integral de x más la integral de dx. ¿Sí? Entonces me quedaría x al cubo sobre 3 menos 2. La integral de x, la misma idea, porque es x a la 1. ¿Sí? X a la 1, entonces sería x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más. ¿Y cómo integraría dx? ¿Qué sería el igual la integral de dx? Muchachos. Sería x, ¿Por qué? porque al derivar x queda 1. Muy bien, excelente. Porque la derivada de x es 1. ¿Sí? ¿Por qué la derivada de x es x al cuadrado sobre 2? Porque al derivar x al cuadrado sobre 2 me da x. O sea, si eso logramos permear en nuestro cerebro, esto es papaya. ¿Sí? Esto es pan comido, muchachos. ¿Sí? O sea, ¿por qué la integral de x al cuadrado de x es x al cubo sobre 3? Porque al derivar x al cubo sobre 3 me da x al cuadrado. ¿Sí? Y aquí al final siempre, porfa, más una constante c.
Sí, al momento de que ya integren todo, siempre más una constante c, por lo que mencionamos, ¿no? Sí. Ya en el siguiente semestre, cuando trabajen ecuaciones diferenciales, van a ver de que se trabaja con familias de funciones, ¿sí? Y el c puede ir variando y te pueden dar mismas funciones, pero la respuesta es de manera general con esta constante c. En cálculo en una variable solamente más c, ¿sí? Ya en las otras materias que vienen después ya trabajarás c sub 1, c sub 2, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente aquí te quedaría x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado más x más c. ¿Sí? Esa sería la derivada de nuestra expresión. Si yo derivo, si encuentro la derivada de x al cubo sobre 3 menos x cuadrado más x más una constante c, lo que encontraré debería ser x menos 1 al cuadrado. Si no llego a eso, algo estoy haciendo mal. ¿Sí? O sea, no es de que en todos los ejercicios van a hacer esto que voy a hacer ahorita, sino que es solamente para mostrar lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, miren, la derivada de esto sería 3x al cuadrado sobre 3 menos 2x más 1 y la derivada de c es 0. X al cuadrado menos 2x más 1 y esto no es más que x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? La función que tenemos ahí. ¿Sale y vale? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Todo bien, muy bien. Vamos con el otro. Voy a hacer otro ejercicio, a ver. De esto mismo, de la linealidad. Dice, calcule la integral de x cuadrado menos 3x sobre la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Y voy a aplicar la linealidad también aquí. Entonces, esta integral voy a valerme de las leyes de exponentes para poder representarla. Entonces me quedaría la integral de que x cuadrada menos 3x sobre x a la 1 medio de x. La separo en fracciones. Me quedaría x al cuadrado sobre x a la 1 medio menos 3x sobre x a la 1 medio. Todo esto de x, ¿no? Y me va a quedar la integral de x al cuadrado sobre x a la 1 medio. Sería x a la 2 menos 1 medio. O sea, x a la 3 medios menos 3 y aquí sería x a la 1 medio. ¿Sí? De x. Leyes de exponentes. Aplico la linealidad. Integral de x a la 3 medios de x menos, bueno, más la integral de menos 3x a la 1 medio de x. Sí, linealidad. Aquí olvidé ponerlo. Linealidad. Resuelvo la integral. Mira que esta es una racional ahora. ¿Sí? Es una racional. El exponente es un racional distinto de 1, misma idea. Entonces sería x a la 3 medios más 1, x a la 5 medios sobre 5 medios. Más, bueno, ya sería menos 3, ¿no? Aplicando el otro teorema de linealidad. Menos 3 que multiplica
x a la 1 media más 1 a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Sí? Y como ya integré, más una constante c. ¿Sí? No se olviden de la constante c. ¿Qué me va a quedar? 2 quintos de x a la 5 medios, ¿ya? Menos 2, que el 3 se va a simplificar, x a la 3 medios más c. Y ya he encontrado la integral. ¿Alguna preguntita, muchachos? No, ingeniero, ninguna por el momento. Dale, excelente. Ah, había un meme para las integrales, pero no lo encuentro. Ya, no. No la encuentro. Tengo que separar mejor mi carpeta de memes. Sí, no sé dónde está. Ah, bueno, es de esa típica de que están en la piscina, ¿no? Los dos niños ahí. Y está un esqueleto ahí abajo de la piscina. Bueno, ese esqueleto es el más C. Entonces dando a entender de que pues ya integras todo bonito, pero te estás olvidando de la C. Bueno, a ver, pasemos ahora sí a la sustitución. Entonces, reflexionando en todo esto, ¿no? O sea, miren, ¿por qué cada una de ellas son las integrales de estas funciones que están acá? O sea, porque al derivarlas obtenemos la función. Por ejemplo, la derivada de menos coseno de x. La derivada de menos coseno de x sería menos seno de x, que sería el seno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. ¿Sí? La derivada de menos logaritmo natural del coseno de x es la tangente de x, por la regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural del seno de x es la cotangente, por la regla de la cadena. Y así con las otras más, la 10 y la 11. De la 12, la derivada de la tangente de x es la secante cuadrada de x, directo. De la cotangente, directo. ¿Sí? Entonces todas estas se pueden resolver. Haré alguna de ellas, ¿ya? Sí, alguna de ellas sí voy a hacer. Porque si no les dejan usar las de las tablas convencionales, pues tienen que saber de dónde sacarlas y cómo hacerlas. A ver, no, antes de pasar. ¿Por qué la integral de dx sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x? ¿Sí? O sea, nota que aquí las dos restricciones son distintos para -1 por esta situación de la división para 0. ¿Sí? Cabe una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando n es -1? O sea, ¿qué pasa en 1 sobre x? O sea, x a la -1. ¿Por qué es el logaritmo natural? Una forma de encontrar esto es por lo siguiente, miren. Les voy a poner aquí. ¿Por qué la integral
de dx sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de ver, ¿sí? Porque es una función que cumple con lo que acabamos de ver. La derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x, mira. ¿No? ¿A qué va a ser igual? A la derivada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Sí, el valor absoluto de x es la raíz cuadrada del cuadrado de x, para cualquier x. Positivo o negativo, porque está elevado al cuadrado. Luego, regla de la cadena. Entonces me quedaría, haciendo regla de la cadena, te quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado por la derivada de la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Cierto? La derivada de la raíz cuadrada de x al cuadrado es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. ¿Sí? Es regla de la cadena. Entonces, ¿qué te va a quedar? Este 2, chao. Me quedaría x sobre x al cuadrado. Raíz de x al cuadrado por raíz de x al cuadrado. Y luego este, chao. Me queda 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, no sé si lo vieron en clase, ya cuando vean integral definida, van a ver que al logaritmo natural se lo puede definir como la integral definida de 0 a x de 1 sobre t de t. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, el logaritmo natural de x va a ser la integral de 0 a x de dt sobre t. Ya, pero esto después. Se le puede definir al logaritmo natural a partir de esto. Y luego le podemos definir a la función exponencial y bla, bla, bla. Bien. A ver, entonces vamos con el método de sustitución. Entonces creo que he sido muy enfático, ¿no? Con esta idea de la antiderivada. Están muy relacionadas la una con la otra. Si sabes derivar, vas a saber integrar. Vamos con el método de sustitución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice calcule la integral de 3x de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Sí? Hay dos métodos en la integración. ¿Sí? La integración solamente se divide en dos métodos: la sustitución y la integración por partes. ¿Sí? La sustitución tiene algunas subdivisiones, que ya supongo que están bien: la sustitución trigonométrica, las fracciones parciales, la de la tangente del ángulo mitad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego la integración por partes, que ya viene de la composición de funciones. Esta sustitución se caracteriza también, no, miento, esta es la que viene de la composición de funciones. ¿Sí? Esta sustitución viene por la composición de funciones. La integración por partes, que vamos a ver luego, se caracteriza en la derivada de un producto. Sí, ya me estaba confundiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver la sustitución? De que yo a mi función, ¿sí?, 3x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, le voy a poner así para que le vean mejor, esta función, debo expresarle
en términos de otra, ¿sí? Eso su nombre mismo lo dice, o sea, sustituirla, hacer un cambio ahí, un cambio de variable, ¿sí? ¿Y en qué me voy a basar? Pues en lo que tengo y obtener una integral mucho más simple, ¿sí? Entonces lo que yo voy a decir, miren, por ejemplo, voy a decir que sea U. Normalmente se utilizan estas letras, la U, la V, la W, la T. Esas serán las letras que use. Voy a decir que sea U igual a X cuadrado menos 1. ¿Sí? Si U es igual a X al cuadrado menos 1, entonces la derivada de U, ¿sí? Haciendo la derivación con el operador, ¿no? La derivada de U sería 2x de x. ¿Sí? La derivada de 1 es 0. Luego despejando, ¿sí? Podríamos despejar esto. Du sobre 2 solita es x de x. ¿Sí? ¿Por qué hago este despeje? Porque miren, esto que está aquí es u y x de x es du sobre 2. Entonces al momento de sustituir me va a quedar una integral mucho más simple. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí. Luego, sustituyendo, de ahí el nombre del método, me va a quedar que i, ¿sí? Que era esta integral, sería, sustituyéndole me quedaría 3, x de x es du sobre 2. 3 du sobre 2 dividido por la raíz cuadrada de u. ¿Sí? Esto lo puedo multiplicar y por la linealidad viene afuera. 3 medios. La integral de du sobre la raíz cuadrada de u. Y esta integral pues es pan comido. ¿Cómo la puedo representar esta integral? 3 medios. Bueno, para que no se haga muy largo le voy a hacer aquí ya. Así, para tener todo el mismo. 3 medios de la integral de u a la menos un medio de u. ¿Sí? Entonces esto sería igual a 3 medios. La integral de u a la menos un medio. Entonces sumo 1, sería u a la un medio sobre un medio. Y más c. Entonces esto me va a quedar 3 por u a la un medio más una constante c. ¿Sí? Esta no es la respuesta, porque acuérdate que era u. Tienes que regresar a tu variable original. Pero u era igual a x cuadrado menos 1. Entonces, termino mi ejercicio, ¿no? La integral de 3x de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 va a ser igual a 3 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 más c. Método de sustitución. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Todo bien? ¿Seguimos ahí? Sí, está entendido. Ya. Y el resto hay un like, algún corazoncito ya para sentirme bien. Ya, buenas, gracias, José, Jennifer, Carlos, Josué. Ahí sí llueven los corazones. Kerly, buenas. Ya. 2:50, si nos da chance todavía uno más. Miren, por ejemplo, esta. No sé si hicieron la integral de la tangente de x en clases.
¿Le hicieron o no le hicieron? No, yo sí. No, No. ya. A pesar de que esa está acá arriba, vean. ¿Ya? Pero o sea, lo que a mí me interesa es de que sepan de dónde sale eso ya. A ver, entonces vamos a calcular esta integral. Entonces, sabemos que la tangente de x por identidades trigonométricas es de seno de x sobre el coseno de x. ¿Ya? Luego, la integral de la tangente de x, aquí hay una primera sustitución. Sería la integral del seno de x, estoy olvidando el de x, seno de x sobre coseno de x de x. ¿Sí? Ahora, miren lo que vamos a hacer. Voy a decir, sea u coseno de x, entonces de u va a ser igual menos seno de x de x. ¿Estás de acuerdo? Porque la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, menos du sería igual al seno de x de x. Entonces, fíjate que esto es du, bueno, menos du, y esto es u. Entonces ya está hecho. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sustituyendo, tenemos que la integral de la tangente de x va a ser igual a la integral de seno de x es menos du sobre coseno de x que es u. Entonces me quedaría que esto es menos la integral de du sobre u. La integral de du sobre u, pues ya lo vimos, hasta lo demostramos. Sería 1 sobre u. Sería el logaritmo natural, perdón, del valor absoluto de u. Menos el logaritmo natural del valor absoluto de u. ¿Sí? Faltándome algo, ¿no? Más c. Pero, como u era igual al coseno de x, entonces la integral de la tangente de x va a ser igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. ¿Sí? Así de simple, mire. Demostrado. Entonces, igualito a este, se demostraría la 9, la de la cotangente. ¿Sí? A ver, la 10 y la 11. Voy a acordarme cómo es la 10 y la 11. Ya la 10 y la 11 sí se los puede demostrar, pero ahí tengo que hacer una multiplicación. Claro, tengo que multiplicarle por un 1. Sí. 12,56. Sí me da tiempo. Le voy a hacer ya. Sí hicieron la de la secante y de la cosecante, la integral. En clases. No, profe. No. ¿Sí están yendo a clases? O no están, no les están dando mucho. Chuta, me estoy preocupando. A ver, voy a hacer la de la secante ya. Déjenme ver si...
Sí, es solo sustitución nada más, no hay ningún otro método. Entonces vamos a hacer este. Con eso acabamos por hoy. Calcule la integral de la secante de x de x. Este tiene no sé si llamarle maña, pero es un truquito que tiene para esta integral. Verán, la integral de la secante de x, secante es 1 sobre coseno, ¿no? La integral de la secante de x es igual a la integral de la secante de x, ¿cierto? O lo que es lo mismo, secante de x por 1 de x. Pero este 1 le voy a expresar de otra forma. ¿Cómo? A esto le vamos a multiplicar por la secante de x más la tangente de x. ¿Sí? No se altera, ¿no? La expresión original. Entonces, ¿qué te quedaría? Que esta es la integral de la secante cuadrada de x más secante de x por tangente de x sobre secante de x más tangente de x de x. ¿Sí? Pues aquí viene lo chévere, la sustitución. Y voy a decir que sea u igual a la secante de x más la tangente de x. Entonces, ¿de u a qué sería igual? La derivada de la secante. ¿Sí? La derivada de la secante, si recordamos, es secante de x por tangente de x. Y la derivada de la tangente es secante cuadrada. ¿Sí? Y todo esto de x, ¿no? Pero qué maravilla, miren, que esto es el numerador. Secante cuadrado de x más secante de x tangente de x. Entonces luego, sustituyendo, nos queda que la integral de la secante de x va a ser igual a todo el numerador con el de x sería de u y en el denominador sería u y esta integral es pan comido. Logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante c. Como u era la secante de x más la tangente de x, tenemos que la integral de la secante de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más tangente de x más c. ¿Sí? Y ahí estaremos. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, se podría demostrar la número 11. ¿Sí? 2 y 13 son inmediatas, ¿eh? Que la derivada de la tangente es la secante, la derivada de la cotangente es la cosecante cuadrada. La 14 y la 15 también son inmediatas. La derivada de la secante, secante por tangente, derivada de la cosecante, cosecante por cotangente. ¿Sí? Entonces miren, justificado todito esto que puedan usar. Ah, bueno, me faltaría la 5. Ah, pero bueno, derivando la 5, ¿no? Te va a quedar ax. Derivada de ax sobre el logaritmo natural de x es logaritmo natural de a por ax. Se eliminan los logaritmos naturales y ya está. Y lo mismo para la e a la x. Entonces, justificado el uso de la tablita de 1 al 15. Ahora, hay más integrales, ¿eh?
que están en las tablas, pero que estoy seguro que no les van a dejar usar. Entonces, en las próximas clases iré sacando esas integrales y les voy a ir mostrando pues cómo se obtiene, ¿sí? Para que no tengan problemas después en sus evaluaciones. Bueno, eso es todo por hoy, la una. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Luis, Ninguno, ingeniero. ya. Bueno, Luis, mandaste una carita, creo que es no sé qué. Voy a dar un like. Listo, chicas, chicos. Que tengan un buen viernes. Échenle ganas. No se olviden de hacer la tarea. Les habilitaré muy pronto la sección del Khan Academy de integrales para que empiecen igual a desarrollarlo. ¿Sí? Si no pierdan ese puntaje, más de que son puntos, son oportunidades para aprender, ¿no? José mandó una foto aquí, vemos jalándose algo comprometedor. Ya. Bimbo, pan integral, Bimbo derivado. Bueno. Ahí ustedes escogerán qué pan quieren, ¿eh? O integral o derivado. Ya voy a buscar esos memes que les digo. Son buenos. Hay para divertirnos un rato. A veces ustedes aprenden mejor con memes que con la materia. El desayuno del profe de cálculo. Ahora usted. Ya volví. Se cortó, ya ven. Ustedes son los culpables. Ya se fueron todos, sí. Se pasa, ingeniero. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hoy tengo la reunión de cátedra y cualquier cosa, si sé de la próxima evaluación, pues les escribo ahí al chat. Nos estamos viendo. Saludos, Ya. ingeniero. Chao, chao.